Se han estado planteando muchísimas estadísticas. Nos ocurren muchas preguntas, interrogantes. Y yo voy a dejar algo al aire, no tiene que responderlo ahora, doctor. Pero Cisneros sí tiene algo que le va a pedir que lo responda ahora. ¿Ese control de natalidad no perjudica a las naciones? Yo te puedo contestar que sí. Bueno, ok. Bueno, me respondió rápido. Doctor, ahorita da las razones, ok. Doctor Alejandro Paradas, usted ha sostenido y ha establecido que dentro de la esfera de lo que es la salud sexual y reproductiva está la anticoncepción. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los métodos de anticoncepción más usados en República Dominicana y cuáles son todos y cada uno de ellos? Bueno, por tradición, los médicos sabemos y la población en sentido general se ha ido familiarizando, ¿no?, con esto cada día, que hay dos tipos de métodos anticonceptivos. Métodos que son naturales, desde el punto de vista de su funcionalidad y de su mecanismo de acción. ¿Se dice el coito interrupto? Y métodos que son artificiales. O sea, dos grupos, grandes grupos. Método o es natural o es artificial. Cuando un método es natural, cuando no se utiliza ningún tipo ni de aditamento, ni de sustancia, ni de barrera, nada, absolutamente. Un método natural, como tú me acabas de decir, el coitus interruptus. Una persona está teniendo relaciones de pareja sexual. Pero ese no es 100% seguro. No, eso pero es un método. Vamos precisamente. Claro. La pregunta es buena. La pregunta es buena porque esa es una de las cosas más importantes. Cuando tú buscas un método anticonceptivo, el mejor método anticonceptivo es aquel que tenga 3 características primordiales. La primera característica, efectividad. Porque tú usas un método porque tú no te quieres embarazar. Segunda, seguridad. Seguro. O sea, que no te genere ningún efecto que pueda dañar tu salud. Y en tercer lugar, que sea un método asequible y que la persona desee utilizar. Sí. Porque tú no haces nada, por ejemplo, Cisneros, tú como médico, tú le sugieres a una mujer que utilice un método anticonceptivo, fíjate la palabra que sugieres, no tú le indicas, tú le ordenas. Ni le impones. Correcto, porque esto es derecho, acordemos siempre. Muy bien, derecho. Un concepto la de ley derecho. 4201, me gusta eso. Exacto. Entonces tú dices. Voluntario e informado. Naturalmente. Entonces la mujer debe decidir ella. Tú le dices, mira, estas son las opciones Estos son los caminos que tú tienes. Yo entiendo desde el punto de vista médico, bajo criterios médicos, que de todo se pudiera ser beneficioso para ti, pudiera ser, o sea, siempre utilizando verbos, este método y demás, porque tú tienes ciertas características que no son apropiadas para una mujer que vaya a usar, pero al final tú decides quién va a usar. Claro. Porque tú le puedes indicar, por ejemplo, por decir algo, un anticonceptivo hormonal oral a una mujer, y cuando ella salga a decir, yo no uso eso. Entonces, sí, porque la de hormona me va a hacer crecer las mamas. O parece una prima que le dice que no. ¿Tú recuerdas, Alejandro, un médico que nos dio el entrenamiento sobre la colocación del dispositivo allá en la maternidad, que él decía que en México él lo colocaba, ¿verdad?, en esta acera, y cuando la paciente se lo colocaba, cruzaba al frente a retirárselo? Mire, hay una condición actualmente. Hay una situación, actual, a propósito del doctor mencionar el dispositivo intrauterino, Cisneros, y es que las mujeres no quieren utilizarlo en el país. Se está dando, doctor Paradas, en los hospitales públicos que se están quedando los dispositivos intrauterinos. ¿Cómo va? Para que usted le oriente un poco a la población, porque muchas mujeres tienen miedo con este método que dice, no, que se me va a perder, que se me va a inflamar las trompas. Para mí es uno de los mejores. Y entonces está esa situación en el que usted considera, doctor. Vuelvo a lo que acabo de mencionar y el comentario es muy atinado, o sea, porque es una gran realidad y por efecto gran preocupación para nosotros los médicos, y más lo que nos dedicamos a estos temas. ¿Por qué? Porque se entiende, y por eso decía ahorita que hay dos tipos de métodos, uno artificial, métodos naturales. El dispositivo intrauterino, que es un método artificial, porque su mecanismo de acción es a través precisamente de esa estructura, de ese aditamento, de ese dispositivo, por eso se llama, lo pasa con los dominicanos, lo conocemos como el de aparatico, el de cobre. El de cobre, pero es dispositivo, su nombre técnico médico es dispositivo intrauterino, que el nombre dice que ese dispositivo se coloca dentro del útero de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Se han creado muchos mitos, muchas falsas creencias, actitudes, hasta en propios médicos que muchas veces se convierten en barreras para su uso, y entonces eso ha creado en la población en sentido general mucha desinformación más que todo, porque es desinformación, y por eso decía ahorita que el principal fundamento debe estar dirigido hacia la educación. Si nosotros educamos a nuestras pacientes, le hacemos consejería, le damos información, todo lo que ella necesita, es probable que la actitud de ella sea diferente. Como decía la doctora Sánchez ahorita, en nuestros hospitales muchas veces la mujer llega
se le ofertan los métodos que están disponibles y es muy probable que uno de los que menos haya decidido utilizarse el dispositivo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el fenómeno que produce esta situación? Precisamente ese que estamos hablando. Desinformación. Le ha dicho a alguien, no te pongas ese método porque ese método te puede dar cáncer, no te pongas ese método porque ese método le va a molestar a tu esposo durante una relación de pareja, no te pongas ese método porque ese método pudiera producirte una infección de transmisión sexual. O sea, el método no produce ninguna infección de transmisión sexual. El método es un aditamento, un dispositivo que se coloca y además de ser inerte, es aséptico. O sea, el método no le produce infección a nadie. Muy bien. 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101 para las llamadas internacionales. Recuerden el tema que estamos socializando en el día de hoy, salud sexual y reproductiva en República Dominicana. Buenos días, receta médica. Saludos. Sí, saludos. Adelante. Para yo preguntarle al médico de un producto que yo oí por la radio, de que es bueno para los hombres después de los 50 años, de los 40 en adelante, de que se llama Amigo Forever, de que él es bueno para la próstata y él es bueno para sus relaciones de funcionamiento sexual al hombre. El doctor que me dé esa explicación, a ver si ese producto yo lo puedo usar. Continuamos con la segunda llamada. Buenos días, receta médica. Buenos Saludos. días. Adelante. No como bien. Adelante. Robado, Buenos días, receta médica. Recuerden Buenos el tema, días. salud sexual y reproductiva en República Dominicana. Adelante. Sí, ¿cómo está? Adelante, señor. Que yo tuve mis hijos hace 40 años. Ajá. Me puse cuando tuve la primera, después al año salí embarazada del segundo, y cuando salí embarazada del segundo me puse el dispositivo T de cobre. Y al mes estaba embarazada. La doctora me lo quitó con una pastillita facilísimo y tuve mi tercera hija normal. Esos dispositivos son una maravilla. Después de eso me lo pusieron, tuve 10 años con ese dispositivo. Así que la mujer que no quiera embarazarse, simplemente debe hacer eso, en vez de estar pensando en tener abortos. Muy bien, ahí está su planteamiento. Buenos días, receta médica. La llamada de Puerto Plata, y soy un fiel oyente de la Z24 Oral. Adelante, señor. Soy exigente muchas veces. El tema es de la cuestión sexual y otras cosas, ginecólogo. Pero yo ayer estuve en un centro médico en Puerto Plata, donde un urólogo, es un caballero. Él es de nacionalidad de Elea Mohamed, de esa cuestión. Pero ¿cuál es la inquietud, señor, o el planteamiento? La inquietud es la buena disposición del profesional. Ok. Un profesional claro. Y estoy hablando de una persona objetiva, profesional, que tiene mucho conocimiento y que el espacio es corto. Pero oiga, la verdad hay que decirla. Este es un profesional, un urólogo bastante. Él me está aplicando una biosis. Pero es un tremendo profesional. Muy bien, buenos días, receta médica. Buenos días. Saludos, señor. ¿De dónde nos llama? Mire, adelante. lo que preguntó el señor de Amigo Forever es que tienen unos altos con esta publicidad. Den una orientación, por favor. Buenos días, receta médica. Buenos días. Saludos. Adelante, Perdón, señora. perdón. Sí, adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Dios mío, gracias a Dios que están tratando este tema. Es tan importante y tiene que estar ahí precisamente el doctor Víctor Calderón, que siempre ha dicho que aquí se pare 55,000 niños al año. Y él es maravilloso médico. Él me conoce y yo también, pero no vamos a hablar de eso ahora. Dios mío, cuando yo veo que ustedes han tratado este tema, me he sentido alegre, contenta. Como una mujer no se respeta, o un hombre, y trae al mundo los hijos que puede mantener, una cosa tan fácil. Yo lo hice, pero con el método del ritmo y también
mi esposo tenía que ayudarse. Yo tenía una... A ver. En rojo tenía los días, porque yo era exacta 28 días. Cuando tuve mis 2 hijos, con eso, con el método del ritmo, porque no cogí otro método, porque cuando fui a buscar mi número no existía, no estaba. Y dije, no, yo voy a coger esto. Muy bien, ahí está hecho su planteamiento. Pero una mujer que no le llegue el periodo menstrual de forma regular puede utilizar ese método. Ahorita nos responde. Buenos días, receta médica. Buenos días, Roberto, y para todos en cabina. Adelante. Buenos días. Sí, con relación a los antihipertensivos, que como su nombre lo indica, son para controlar la presión alta arterial. Entonces quería saber qué tanto daño hace a la erección ese tipo de medicamentos. Ok. Vamos con algunas de las inquietudes, Cisnero, de los oyentes y los planteamientos que algunos hacían. Bueno, la primera pregunta sobre el nombre que mencionó el amigo, de Amigo Forever, si el doctor tiene alguna algo que aportarle con relación a eso. Bueno, en realidad no desconozco el principio activo de esa sustancia, por lo tanto no me puedo dar el lujo de hacer ningún comentario. Me luce por lo que el planteamiento que hacía, más que todo, que es un estimulante sexual. Eso no parece. tengo ninguna otra información. La pregunta que Roberto hace, que es muy interesante, que la señora que nos llamaba hablaba de que como ella era regular cada 28 días, ella se pudo beneficiar del coito interrupto del método de ritmo. Sin embargo, muy atinadamente Roberto dice, pero las que son irregulares, entonces pueden usarlo. Precisamente ese debe ser el planteamiento. O sea, el enfoque debe estar dirigido a qué tipo de método anticonceptivo pudiera decidir utilizar una mujer. Si es un método natural, porque entiende que no quiere utilizar ninguno que le pueda inferir el tener hormonas o de ser un dispositivo de cobre, contener cobre, que hay personas que pueden ser alérgicas en casos especiales, o el mismo plástico del dispositivo, porque es un instrumento plástico. Entonces yo digo lo siguiente, decía hace un momentito, ¿cuáles son las características? La primera, efectividad. Entonces, ¿qué se sabe? La doctora Sánchez lo decía hace un momentito, los métodos naturales son los métodos menos efectivos de todos. Quiere decir que la probabilidad de que una mujer que los utilice se embarace es altísima. Altísima. O sea, cuando hablamos, hay una denominación médica que se llama índice de Pearl. El índice de Pearl se establece en relación a qué número de mujeres, por cada 100 que usen un método, qué número se pudieran embarazar. Entonces, cuando tú tienes un método que el índice de Pearl es un 30 o un 40, quiere decir que de cada 100 se te van a embarazar de 30 a 40. Es muy alto. Sin embargo, los métodos como el dispositivo intrauterino, que mucha población, por desconocimiento, por mala información, por falsas creencias, mitos y demás alrededor de los métodos, es un método que su índice de Pearl es de un 1 o menos de un 1%, 1.7, 0.5. Quiere decir que de cada 100 mujeres que lo usan, menos de 1 se va a embarazar. Quiere decir que la probabilidad es ínfima en relación a la inefectividad. Quisiera abundar un poquito, Alejandro, porque como tuvimos experiencia en el departamento que tú dirigías, que yo era parte de él, recordando uno de esos estudios importantes que hicimos dentro de ese departamento, de la colocación del dispositivo en el transcesárea. Se colocaron 100 dispositivos en el transcesárea y hubo justamente lo que menciona Alejandro, un 1% de expulsión. Okay. Fíjate lo efectivo y lo fácil y lo práctico de este método, que puede durar 5 años sin ningún tipo de... Transcesárea, aún con el agrandamiento del tamaño. Para que sepa, una efectividad tremenda. Sí, porque se deja la cavidad limpia, se coloca el dispositivo con tus manos dentro del fondo uterino, sí, y con una pequeña pincita tú introduces los filamentos hacia el orificio interno del cervix. Muy bien. Cuando el útero retrocede, tú vas al mes y lo cortas los filamentos de una manera increíble. O sea que es muy efectivo este método, y sobre todo sabiendo que también los dispositivos intrauterinos pueden venir medicados con progesterona. Excelente. Pero eso dura un solo año.
El uso es 1 año. Este puede durar hasta 5 y un poquito más. Hasta 10 años. Cuando hablamos de método de planificación, en el caso del dispositivo. No, doctor, perdón, decir la importancia de este método dispositivo de cobre para esas pacientes que tienen algún trastorno endocrinológico que le beneficia. Sí, claro que Por ejemplo, del tiroides, esas pacientes que tienen algún trorno hormonal se benefician más que aquellos que tienen, que sí tienen hormonas. Pero yo quiero decir lo siguiente. Escúchame, Rafael. Ese 1%, doctor Parada, Víctor Calderón, está quizá íntimamente relacionado a la movilidad del dispositivo dentro de la cavidad. Pudiera ser una de las causas que se haga inefectivo. O sea, muchas veces se le asocia, fíjate como alguien decía, no recuerdo, que utilizando el dispositivo se embarazó. Sí. Claro que sí, porque esa persona está cayendo dentro de ese ínfimo grupo de posibilidad de embarazo, cayó. Entonces, lo que pasa es que regularmente los seres humanos magnificamos la cosa, y por un caso tú desprecias 99 en que fue efectivo. ¿Te das cuenta? Claro. Doctor Calderón. Ahora sí hay que recordar lo siguiente sobre el dispositivo intrauterino. Es un método muy eficiente, es un método fácil de colocar, no contiene hormonas en un porcentaje alto. Por tanto, no va a encontrar eso que la persona dice, no, que las hormonas se acumulan, me engordan, nada de esto. Ahora, en pacientes que no tienen una pareja fija, que tienen varios compañeros sexuales, se puede convertir entonces en un arma peligrosa. Porque se puede hacer un transmisor de enfermedad de transmisión sexual por el mismo filamento. Por ese mismo filamento, tú tener una actividad sexual. El famoso hilito, para que la población, doctor, que puede llevar a hacer lo que se llama la obstrucción tubárica bilateral de las trompas, producto de que se produce una enfermedad pélvica inflamatoria por tener ese tipo de vida. Ahora, una mujer con su esposo y un esposo que tampoco sean, ¿verdad?, cuidadosos, es un método, señores, mire, como decía Rafael Cisneros, adelante, que yo tengo muchos pacientes en mi clínica privada, jóvenes sobre todo, con este método de maravilla. ¿Sabes lo que hacen ellas? Doctor, ya yo cumplo 5 años, póngame el otro, cámbieme este. Mira, está haciendo efecto aún. Pero yo lo cambio y le pongo uno nuevo por múltiples razones, ¿verdad? Para que estén más tranquilitas. Excelente. Nos vamos a ir a una pausa. Ahora sí voy a desear al regreso que el doctor nos amplíe la preguntita que le hice hace un momentito y también que nos plantee la diferencia entre planificación y control de natalidad. ¿De acuerdo?